corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven, donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Tu corazón es débil, tendiente a pecar. Tu alma ansiosa busca quien la puede lavar. Sabes de mi Cristo, sabes de su amor, sus brazos te aguardan para darte siempre protección. A todo peregrino su luz ya quiere dar. Aquel que obedeciere su carga va a quitar. Sabes de mi Cristo, sabes de su amor, sus brazos te aguardan para darte siempre protección. Él conoce tu angustia, conoce tu temor, anhela recibirte, quitará tu dolor. Sabes de mi Cristo, sabes de su amor, sus brazos te aguardan para darte siempre protección. I'd like to stay here longer than man's allotted days, and watch the fleeting changes of life's uneven ways. But if my Savior calls me to that
that sweet home on high. I'll live with him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love story there on high. There with my dear Redeemer, there no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. The end I know is nearing, by faith I look away to yonder home supernal, the land of endless day. I'll cling to it. Hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos, hermanos, a esta nueva emisión de su programa Las Sendas Antiguas. Me da mucho gusto, hermanos, poderles saludar nuevamente, poder estar a través de estos medios con ustedes. Y les agradezco, hermanos, por la disposición que tienen, por hacer el tiempo. Les animo también, hermanos, que me apoyen para poder compartir el video, para que podamos llegar a más. Sé que es un tema, hermanos, que es una serie que probablemente no a muchos, no a muchas personas que quizá no sean de la iglesia, hermanos, o no formen parte de la iglesia. Es muy probable que no sea un tema de interés, pero para muchos de la iglesia, hermanos, en su gran mayoría, estoy seguro que sí lo es, porque es un tema, hermanos, que estamos realmente muy deficientes, sumamente deficientes. Por ello, hermanos, yo les sigo pidiendo que lo compartan, que me apoyen para que podamos llegar a muchas más personas. Bueno, déjenme mandarles saludos a aquellos que se conecten a través de Facebook Live, a la hermana Leo Montoya, al hermano Andrés Baza Salgado, a la hermana Jimena Bautista, saludos hasta Libre Alcanza, Jimé, Dios te bendiga. A la hermana Briseida Ramírez, también le mandamos muchos saludos. A la hermana Lupita García Ramos, es miembro de la iglesia aquí en Plateros 213. A la familia Vargas Ramírez, le mandamos también un fuerte abrazo. También son miembros de aquí de la iglesia. Al hermano Arturo Valladolid Torres, hasta Tampico, le mandamos también saludos. A nuestra hermana Juanita Chávez. Enseguida oraremos por usted, hermana, también. La tendremos en mente. A la hermana Alba Rocha, al hermano Ismael Franco, le mandamos saludos hasta León, Guanajuato. Dios le bendiga, hermano, grandemente. Al hermano Jarid Pérez, a la hermana Ime García, que es mi hermana carnal también, por supuesto. A mi hermana Dalia García también le mandamos saludos. No se han reportado, pero bueno, los veo aquí a través del teléfono. Veo quienes están conectando y les mandamos muchos saludos. A la hermana Verónica Alvarado, la veo por aquí. No se ha reportado, pero por aquí la veo, ¿verdad? Las fotos que alcanzo a conocer. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. El hermano Francisco Ramírez también aquí lo estaba mirando. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo porque ya iniciamos clases también en OAPS, que es clases en línea, hermanos. Si usted quiere saber más de esa información para que pueda tomar ciertos cursos los lunes por la noche, bien puede. Le puedo compartir esa información. Hermanos, vamos entonces a darnos prisa y vamos a entrar de lleno, hermanos, a lo que es la clase, no sin antes, por supuesto, hacer una oración. Entonces les pido, les suplico que me acompañen para que podamos orar y de esa manera, hermanos, entremos enseguida a lo que es nuestra clase. Oremos, hermanos. Amante Señor y Dios, Rey de Reyes y Soberano del universo entero, el único que habita en luz inaccesible al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás. Tú, Señor, que mudas los tiempos, las edades, tú que quitas reyes, pones reyes, tú, Señor, que haces según tu voluntad y no hay quien detenga tu mano y te pregunta, ¿qué haces? Padre eterno, conociendo tu poderío y tu gran majestad, en esta noche, Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de que podamos meditar en tu palabra, que aprendamos, Señor, de ella y que, Señor, que la palabra que se ha de exponer caiga en corazones, que sean corazones fértiles, que podamos dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Te rogamos también, Padre Celestial, que en este día podamos ser expositores de tu palabra, tal cual tú la has dejado. También queremos, Padre Celestial, hacer un compromiso personal, que es el que tengamos que abrir nuestro corazón, Padre, para que esta palabra pueda caer en tierra fértil. Y no solamente eso, Padre, sino que también nos ayude para poder corregir lo que esté deficiente.
Sabemos, Padre, que tu palabra la has dejado para que nosotros seamos perfectos. Probablemente no lo seamos, Señor, pero al estar estudiando tu palabra, al estar meditando en ella, tú a través de ella nos vas a ayudar a que seamos perfectos. En este día, Padre eterno, te rogamos por esta serie que damos comienzo. Ayúdanos para que podamos, Señor, aprender y sobre todo, Padre, para que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Bendícenos, por favor, Señor, no sin antes rogarte por nuestros hermanos que están dolidos en su cuerpo físico. Te suplicamos por nuestro hermano Manuel Pérez, por nuestra hermana Miriam. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana Juanita, por nuestro hermano Manuel López. Rogamos por nuestra hermana Mariana. Te suplicamos también, Señor, por la familia Vargas Ramírez. Sé con ellos, Padre. Por la familia Juárez Bailón. Ayúdalos, Señor, a sus familiares también. Y te rogamos, Padre eterno, que te acuerdes de cada uno de tus hijos que están sufriendo. Ayúdales, Padre. Fortalécenos en este tiempo de angustia. Y te seguimos rogando, Padre bueno, para que tú nos ayudes a seguir avanzando, a no menguar el paso, a no claudicar, Señor, en esos tiempos de dificultades. Ayúdanos, Señor, te rogamos. Fortalécenos. Y te lo rogamos todo esto, bendito Dios, humildemente, suplicándote todo esto en el nombre bendito y santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues vamos a dar comienzo, hermanos, a esta serie. Una serie, hermanos, que es, el título es muy sencillo, la disciplina en la iglesia. Damos pues comienzo y les sigo animando para que pueda compartir con más. Hermanos, voy a grabar también en una grabadora que es para MP3, entonces si usted quiere recurrir a las grabaciones, cuente con ellos, mándeme un mensaje y podemos hacérselo llegar. Entonces, hermanos, uno de los temas más apremiantes, más necesarios, hoy por hoy, hermanos, un tema indispensable de todos los tiempos, hermanos, siempre va a ser lo que es la disciplina. La disciplina a grandes rasgos, en términos generales, será un tema, hermanos, un tema que necesitamos realmente. Mire, hablar de disciplina no es un tema, hermanos, y debemos de reconocerlo, no es un tema que nos anime, no es un tema muchas veces delicioso, no es un tema que procuremos hablar de ello. Prueba de ello, hermanos, quisiera mencionarle que, bueno, ¿qué tiempo tiene que escuchó un tema respecto a lo que es la disciplina? Es muy posible, es quizá el caso en el que solamente hemos oído temas muy aislados respecto a esto, opiniones respecto a esto, pero realmente, hermanos, el tema de la disciplina en la iglesia es un tema, hermanos, que por muchos predicadores no siempre lo mencionamos. Llegamos a cometer el error, hermanos, de no estar mencionando ese tema. Caemos en el error, hermanos, de no hablar todo el consejo de Dios. Pablo en Hechos capítulo 20 y versículo 27, hermanos, él mismo dijo que no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Entonces, el tema de la disciplina, hermanos, no es un tema quizá dulce, no obstante es un tema sumamente importante. Es un tema muy, muy básico. Mire, ¿qué tiempo tiene? Déjeme le pregunto, ¿qué tiempo tiene que lo escuchó? ¿Qué tiempo tiene que supo de este tema, que alguien estuvo exponiendo este tema? Y estoy seguro, hermanos, que van a ser respuestas en las cuales no van a ser a lo mejor muy alentadoras. Hermanos, hay muchas cosas que debemos de saber de la disciplina. Hay grandes cosas que quisiéramos saber de la disciplina. Quizá tengamos interrogantes como el cómo debería de aplicarse, e inclusive, hermanos, el quién debería de aplicarse. El tema de la disciplina, al igual que otros temas, hermanos, como el tema de la adoración, al igual que otros temas, hermanos, como el tema de lo que es la sana doctrina, ¿verdad? La iglesia, el cielo, el infierno. Esos temas, hermanos, deberían de ser ese cuerpo básico de doctrinas. Por supuesto, ahí me refiero que debe estar lo que es la disciplina. Porque si no sabemos, hermanos, la iglesia va a sufrir grandes consecuencias, va a tener grandes problemas. Entonces, deberíamos de preguntarnos cómo se tiene que aplicar la disciplina. ¿Quién debería de aplicar la disciplina? Hermanos, mire, ¿por qué en ocasiones, con frecuencia, muy a menudo, hermanos, la opción que muchas personas eligen sencillamente es el callarse? ¿Por qué en ocasiones vemos como una opción el no decir nada? ¿Por qué deberíamos de callarnos respecto a las injusticias? ¿De qué sirve que nosotros tengamos leyes, tengamos mandamientos? ¿De qué sirve que el cristiano conozca lo que es correcto y lo que es incorrecto?
¿En cuánto ayuda que nosotros sepamos qué es bueno y qué es malo y que Dios, nuestro Padre Celestial, nos lo ha manifestado? Si al final de cuentas, hermanos, permanecemos callados, vemos las situaciones, vemos las injusticias, pero sencillamente nos callamos. ¿En cuánto nos va a ayudar eso? Recuerdo hace tiempo, hermanos, era un video ilustrativo en el que un maestro, un profesor de universidad, llega a la escuela, al aula, y mira a sus alumnos por primera vez. Sencillamente se dirige a alguien que está en primera fila y le dice: ¿cómo te llamas? Me llamo Juan. Juan, toma tus cosas y salte por favor de mi aula, no vuelvas más. Bueno, así de buenas a primeras. Después les dice, ya que se fue Juan del aula, les dice: ok, vamos a dar comienzo a la clase. ¿Para qué sirven las leyes? Y empiezan, no, pues para poner el orden, para mantener lo que es la justicia, para castigar a los malos, para resaltar a los buenos, y le dan buenas respuestas al maestro. No obstante, hermanos, un poco más después, el maestro se queda con la respuesta que le dan, que es las leyes están para dar lo que es justicia. Y dice el maestro: bueno, ¿y para qué sirve la justicia? Y decía alguien: bueno, para darle a cada quien según lo que le corresponde. Y le dan otras buenas respuestas al maestro. No obstante, hermanos, el maestro hace reflexionar a los alumnos, porque les dice: ¿y para qué queremos saber lo que es justo si no estamos dispuestos a defender la justicia? Y esto, hermanos, esto es el ir y venir, es el diario vivir, es el pan de cada día, hermanos, de muchas situaciones que ocurren en las diferentes iglesias. Déjeme decirle, ¿para qué queremos entonces saber lo que es justo si finalmente no lo vamos a aplicar? Le he preguntado a algunas personas: ¿qué va a hacer con la verdad cuando usted lo sepa? ¿Qué va a hacer con lo que es correcto cuando usted lo sepa? Y lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que no piensan hacer nada. Eso es lamentable. Pero entonces nosotros, como hijos de Dios, ¿para qué queremos saber lo que es verdad si finalmente no vamos a hacer nada? ¿Para qué queremos saber qué es correcto y qué es incorrecto si finalmente cuando veamos las injusticias vamos a permanecer callados? No deberíamos de permanecer callados. Deberíamos de hablar. Es por eso, hermanos, mire, es triste, es lamentable, es para lamentarnos, hermanos, cuando vemos que hay personas que hacen lo incorrecto y todavía lo presumen, se jactan, lo dicen con orgullo. Sí, eso es lamentable, pero lo desgarrador, hermanos, es cuando todavía los que sabemos que algo es malo, que algo es incorrecto, sencillamente nos quedamos callados. Eso sí es terrible. Eso, el que los demás se callen, hermanos, cuando saben que algo es malo, eso sí da miedo. No da miedo, hermanos, que haya gente que hace lo malo. Lo que sí da miedo es que haya gente que saben que algo es malo, pero nos quedamos callados. No deberíamos entonces permanecer callados respecto a las cosas que son incorrectas. Hermanos, es por ello que quiero que hablemos de la disciplina. Necesitamos este tema, este curso por completo. Entonces, déjeme mencionarle el qué. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué deberíamos comprender por disciplina? En primer lugar, hermanos, lo que deberíamos de comprender por disciplina. Mire, una de las cosas, de las palabras que aparecen en el uso del Nuevo Testamento es la palabra, se escribe paideia, así se escribe. La biblioteca Logos, hermanos, lo pronuncia como paidia. Entonces, esta palabra, hermanos, sencillamente se refiere a una corrección. En ocasiones, cuando nosotros hablamos de disciplina, rápidamente lo asociamos únicamente con castigo, y en ocasiones un castigo físico. Déjeme decirle que no necesariamente es un castigo físico, pero paidia o paideia, hermanos, se refiere a una corrección, se refiere a una, note usted, instrucción. Debemos de instruir. La idea de la disciplina no solamente es correctiva, también es instructiva. Al menos son las dos definiciones primeras que aparecen en cuanto a la disciplina. También se refiere, hermanos, a educar. Estamos educando, eso estamos disciplinando. También se refiere a un entrenamiento. Entonces, esta palabra, hermanos, tiene mucho significado. Entonces, nosotros no solamente vamos a corregir, tenemos que comprender claramente, hermanos, que la palabra o el término
lo que es la disciplina, sería absurdo que nosotros propináramos una corrección, en ocasiones una reprimenda, un regaño, en ocasiones, hermanos, un castigo físico, pero no le hemos dicho. No hemos dicho que eso era incorrecto. Entonces, no es correcto, no es el camino de la disciplina. Tenemos primeramente que entrenar, tenemos que instruir, tenemos que educar. Y bueno, cuando vemos que las personas, en este caso, si habláramos de nuestros hijos no aceptan, no quieren, hermanos. Entonces tenemos, hermanos, la demanda, hermanos, de hacer una corrección física. El libro de los Hebreos, en el capítulo 12, lo menciona, hermanos, 4 veces en una sola palabra, en un solo legajo. En el versículo 5, note que Hebreos en el 12:5 dice: habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, es la palabra peidía. No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, otra vez, disciplina y azota al que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. En esa parte, hermanos, 4 veces el escritor a los Hebreos está utilizando esta idea, esta palabra, paidía. Entonces, necesitamos comprender, hermanos, que la palabra disciplina conlleva corrección, disciplina, instrucción, educación, entrenamiento. Esto, hermanos, es algo que requerimos comprender. Ahora, hay 2 tipos de disciplina. El primero de ellos, hermanos, es la preventiva. El segundo es la correctiva. Preventiva y correctiva. Esto de lo que es la disciplina, no solamente, aunque lo estamos enfocando, por supuesto, a la iglesia, hermanos, no obstante, es inevitable que no podamos también aplicarlo al mismo hogar. También necesitamos aplicarlo al mismo hogar. Cuando hablamos entonces de que la disciplina es preventiva, hermanos, estamos hablando de que tenemos que informarles a nuestros hijos, informarles a las personas. Tenemos que dar a conocer primeramente las reglas bajo las cuales deberíamos estarnos rigiendo. Necesitamos hacer del conocimiento de todos lo que son las normas, para que ellos, hermanos, acepten a respetarlas, aprendan a respetarlas. Se les informa primeramente qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Se les informa, hermanos. Mire, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, menciona cómo es de que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, es decir, corregir, convencer. Es a lo que la palabra redarguir se refiere, convencer que algo está de forma incorrecta. Hermanos, nosotros por ello necesitamos la palabra de Dios para que aprendamos qué es bueno y qué es malo. Aplicándolo a lo que es la casa, mire, a lo que es el hogar. Muchas veces los padres, alguien dice por ahí, los padres no nacemos sabiendo ser padres. Y es cierto, hermanos. Como padres, ahora que somos padres, comprendemos que nuestros padres en su momento también cometieron ciertos errores, ¿verdad? No somos perfectos tampoco. Pero mire, como padres tenemos que enseñarles primero a nuestros hijos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. En ocasiones podemos encontrar cómo es de que escuchar que de pronto los muchachos empiezan a decir palabritas que no deberían de decir, o que sabemos que no son palabras correctas, apropiadas para ellos, mucho menos, hermanos, cuando son ellos cristianos o se están forjando en un hogar cristiano. Entonces le decimos: mijo, no lo digas, esa palabra no es buena, es una palabra mala. Hermanos, en ese momento, mire, algo incorrecto respecto a la disciplina sería sencillamente que nosotros reprendiéramos, castigáramos, regañáramos fuertemente al muchacho, inclusive que le llegáramos a propinar alguna corrección física. Sería incorrecto de parte nuestra, hermanos, sencillamente porque él no sabía. Entonces debemos de enseñarle, tenemos que enseñarle qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces deberíamos de enseñar y que ellos comprendan. Mire,
hace tiempo recuerdo cómo es de que al visitar la casa de un hermano, en la parte de la puerta, la parte por dentro de la puerta, me sorprendió porque cuando salíamos me llamó la atención que tenía allí el reglamento de la casa. Y no lo he visto en otro lugar. Al menos no de forma física, pero es una excelente idea que en casa se sepa cuáles son los reglamentos, es decir, las normas, las reglas a seguir. En casa deberían de saber perfectamente. Probablemente hay a quienes no lo sepan. Bueno, tenemos que informarles. Necesitamos informarles. Eso es lo que es la disciplina preventiva. Queremos prevenir. No queremos que le sucedan ciertas cosas. Debemos de prevenir. Pero mire, no solamente tenemos que prevenir. La disciplina tiene una connotación, tiene una cara, hermanos, que también es correctiva. Cuando esta parte, lo que es la correctiva, mismo su nombre lo indica, cuando vemos que ya los muchachos, la hermandad, por supuesto, están neceando, están, hermanos, persistiendo en hacer algo que no es correcto, que se debería de comprender, hermanos, que es incorrecto, pero lo siguen haciendo, lo siguen practicando. Bueno, es allí, hermanos, cuando entra lo que se le llama la disciplina correctiva. Ya no vamos a prevenir, ahora vamos a corregir, porque la persona, el muchacho, nuestros hijos, están persistiendo en estar haciendo lo malo. Tenemos que corregirlos. Necesitamos corregirlos. Mire, hablando de lo que son los hijos, aplicando lo que son los hijos. En Proverbios 13 y versículo 24, la palabra de Dios dice: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es la versión de las Américas. Lo disciplina, lo corrige, hermanos, con diligencia. Entonces, nosotros también deberíamos de, no solamente a nuestros hijos, hermanos, también debemos de tener cuidado de cuando nuestros mismos hermanos están yéndose por lugares, hermanos, que no deberían, que saben ellos que algo es incorrecto, que saben, hermanos, a leguas que la palabra de Dios lo señala como algo malo. Y es en ese momento que deberíamos de enseñarles a nuestros hermanos: hermano, eso no es correcto, hermano. Debe de abstenerse, debe de apartarse de eso que es malo. Entonces, nuestros hermanos, nuestros hijos, nosotros mismos necesitamos comprender, hermanos, que algo es correcto. Necesitamos enterarnos que algo es correcto. Una vez que ya lo sabemos, bueno, se espera que la persona actúe de acuerdo a eso que se le ha encomendado. Necesitamos actuar, hermanos, de acuerdo a eso que sabemos que no es apropiado. Entonces, es muy importante la disciplina. Hermanos, aprovecho en siguiente lugar, ya vimos el qué, su qué, en este caso el qué de la disciplina. Pero ahora hablemos de el por qué es importante. ¿Por qué es importante la disciplina? ¿Por qué deberíamos de darle tiempo? ¿Por qué deberíamos considerar que es espacio importante, valioso, el que estamos pasando en este momento? ¿Por qué deberíamos de darle, hermanos, esa importancia, esa relevancia a temas como este? Miren, hermano, es muy sencillo. Muy, muy sencillo. ¿Por qué es importante la disciplina? Es importante, hermanos, sencillamente porque se va a corregir el desorden. Aplíquelo, por favor, a su casa. ¿Cómo sería una casa en la que papá y mamá no le dicen nada al muchacho? Papá y mamá no están ayudando a corregir lo que es al muchacho. ¿Cómo sería, estimados hermanos, amigos, cómo sería una casa así? Estoy seguro que hay muchos hogares de esa manera, en las cuales, hermanos, a los muchachos no se les corrige absolutamente nada. ¿Cómo van a ser estos de adultos? ¿Cómo van a ser ellos? Hermanos, si nosotros no corregimos el desorden, no solamente en nuestra casa, sino en todo lugar, y me refiero a nosotros no como predicadores, no como ancianos, no como maestros, no como diáconos, me estoy refiriendo, hermanos, al desorden sencillamente como cristianos. Nosotros tenemos que cuidar el desorden, no solamente que los demás no lo hagan, por supuesto, también nosotros mismos. Deberíamos de cuidar que no caigamos, hermanos, en ese desorden. Entonces, los hermanos y la iglesia, hermanos, debe de aprender, hermanos, desordenada. Debemos de aprender que
La disciplina es parte esencial para que todo marche bien. Debemos de aprender, hermanos, que la disciplina es parte indispensable. Mire, el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, dice Pablo, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis. Tenemos que andar ordenadamente. Un poco más ahí mismo, hermanos, en el siguiente versículo, dice, bueno, nosotros no actuábamos, cuando estábamos con ustedes, no actuábamos de forma indisciplinada. Actuábamos de forma disciplinada. Y un poco más adelante, hermanos, dice, bueno, escuchamos de algunos que andan de forma desordenada, es decir, de forma indisciplinada. Imagínense que los hermanos estuvieran en ese momento, hermanos, de forma indisciplinada, de forma desordenada, y absolutamente nadie está diciendo algo al respecto, nadie pronuncia algo al respecto. Lo fácil que muchas veces llegamos a hacer, o lo miramos como si fuera algo fácil, sencillamente decimos en México, de la vista gorda, hacemos como que nada pasa. No, hermanos, si nosotros no actuamos, si nosotros no decimos algo, hermanos, lamentablemente la iglesia se va a volver una iglesia que con el paso del tiempo sencillamente va a dejar hasta de ser la iglesia de Dios. Así de simple. Mire, no solamente, hermanos, como padres, sino también como hermanos mismos de la iglesia, en la iglesia, deberíamos de estar prontos para decir, hermanos, esas actitudes, eso no es correcto. Lo que es la irresponsabilidad, lo que es, hermanos, las mentiras, el hurtarse, hermanos, el insultarse, ¿no deberían de ser actitudes que se disciplinen, que se corrijan? ¿Cómo será una casa, hermanos? Un hogar. Piensen nada más en un hogar. En ese hogar, la gente, el papá, la mamá, los hermanos, todos absolutamente acostumbran a mentir. ¿Es correcto eso? ¿Realmente es correcto? ¿Cómo sería esa casa en la que unos y otros se roban? Hurtan entre la misma familia. ¿Cómo sería, hermanos, una casa, un hogar en el que el hijo insulta al padre, el padre insulta a los hijos, entre los hermanos también se insultan, se pelean incluso? ¿Cómo sería una casa, hermanos? No sé si a usted le gustaría tener esa casa, o no sé si usted, pues a lo mejor tenga esa casa, pero hermanos, son hogares que realmente no queremos. Dice 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 14 y 15, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, eso te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros, Timoteo, y nosotros también, hermanos, por supuesto, tenemos que saber cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios. Necesitamos interesarnos, esforzarnos por saber cómo tenemos que comportarnos. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Es claramente, hermanos, un indicio de que Timoteo no debería, hermanos, de comportarse como él quisiera. No puedes hacer eso, Timoteo. Te estoy diciendo eso para que aprendas qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Eso es lo que deberíamos hacer, hermanos. Si nosotros no estamos prontos para ayudarnos, señalarnos, ayudarnos, hermanos, la iglesia va a ser un completo caos. Así de simple. Cuando los hermanos sencillamente se insultan, los hermanos hacen y deshacen, y nosotros también, hermanos, hacemos y deshacemos, hermanos, lamentablemente vamos a ser personas, vamos a ser un caos de la iglesia gloriosa de nuestro Padre Celestial. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Deberíamos también interesarnos en saber cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que actuar en la casa de Dios. Hermanos, ¿por qué más es importante? No solamente para corregir, hermanos, lo que es el desorden. La disciplina también es muy importante porque eso va a formar un precedente para las generaciones venideras. Es muy importante, hermanos, porque mire, lamentablemente, hermanos, los paradigmas se van implementando, se van pasando de una generación a otra. Hacemos las cosas sin saber muchas veces por qué. Pero cuando nosotros aplicamos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, cuando nosotros aplicamos lo que es la enseñanza de Dios en amor, hermanos, dice Efesios 5:11, reprendemos lo que es las obras infructuosas,
las obras estériles de las tinieblas, las señalamos, las evidenciamos, las exponemos. Eso no es apropiado delante de Dios, hermanos. Cuando lo hacemos, estimados hermanos, vamos a formar un precedente para las cosas, para las generaciones venideras. Me llama la atención, hermanos, el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10. ¿Cómo es de que vienen hablando, hermanos, de Josué? ¿Cómo es de que el ejemplo de Josué impactó a las generaciones de sus tiempos? A los ancianos que conocieron a Josué, hermanos, caminaban rectamente, pero llega el momento, hermanos, en que esas generaciones duermen, mueren, y se levanta una generación, dice Jueces 2:10, que no conocía al Señor. No conocía a Jehová, no conocía lo que Jehová había hecho por ellos, no conocía, era una generación completamente ignorante, hermanos, de la voluntad de Dios. Entonces, el ir y venir, hermanos, a las generaciones venideras no conocían a Jehová, no conocían la ley de Jehová, no sabían que era correcto, no sabían, hermanos, o no se interesaban por saber que era lo incorrecto. Sencillamente deshicieron, hermanos, con el pueblo. Y es cuando vienen las consecuencias de que los pueblos de ese entorno pues, los esclavizaban. Tristemente, irónicamente, Israel servía a los demás pueblos cuando los demás pueblos debían de servir a Israel. Bueno, después en el mismo libro de Jueces, en el capítulo 17 y versículo 6, menciona, hermanos, el pasaje. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Imagínense un lugar entonces en el cual no hay, hermanos, actuamos, no tanto que no había, cuando habla del rey, hermanos, pues habla de que alguien que estuviera gobernando, animándoles a hacer lo correcto. Pero imagínense entonces cuando en un lugar, hermanos, sencillamente, no digamos que tenemos rey, pero que cada quien hace lo que bien le parezca. ¿Cómo será un lugar, hermanos, en el que cada quien hace lo que bien le parezca? Mientras que si nosotros actuamos rectamente, correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, nuestras generaciones van a aprender, van a corregir. Y sencillamente, hermanos, la disciplina va a pasar de generación en generación en lugar de que sea el desorden, la indisciplina. Entonces, necesitamos, hermanos, fomentar fuertemente lo que es la disciplina. Déjenme le digo algo más. ¿Por qué también es importante la disciplina? Hermanos, es importante porque una vez que ya les hemos informado a nuestros hijos, hemos informado a la iglesia o nos han informado en la iglesia, se nos ha dicho lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando hay una persona que es persistente en hacer lo incorrecto, cuando hay una persona que es obstinada, en México utilizan algunos términos, es terca, es terca. Hermanos, esa persona pues es obstinada, es rebelde, es desobediente. Sí, sabe que eso no es correcto. Sí, sabe que eso no es apropiado. Sí, conoce lo que Dios dice, pero pues, no quiere hacerlo. Así de simple, no quiero. Cuando esto pasa, hermanos, bueno, este pasaje, hermanos, de Samuel en el capítulo 15, el versículo 22 y 23, las palabras que le dijo Samuel al rey, hermanos, al rey Saúl, le menciona allí, hermanos, dice Samuel en el 15:22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la voz de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Si nosotros nos preguntaran, hermanos, ¿qué pecado? Si no supiéramos este pasaje o lo olvidamos, si nos preguntaran qué pecado pudiera ser más impactante, hermanos, más de gravedad, diríamos, hermanos, bueno, la idolatría, los ídolos, la adivinación, la brujería, todo eso son pecados fuertes, hermano Freddy. Seguramente, hermanos, la palabra de Dios lo dice. Pero dice aquí la palabra, hermanos, en palabras del profeta Samuel, que los ídolos y la idolatría son semejantes, son iguales que la obstinación. Y la obstinación, hermanos, en ocasiones no la consideramos que sea un pecado fuerte o grave. No creemos que sea algo de lo cual deberíamos incluso de arrepentirnos. No, yo lo voy a hacer, lo quiero hacer y lo voy a hacer porque yo quiero. Bueno, eso es obstinación. Así de simple. La obstinación, y dice la rebeldía, hermanos, es como si fuera adivinación. La rebelión es igual que adivinación, la obstinación como si fuera la idolatría. Así de simple. Entonces,
Cuando una persona, hermanos, aprende, es inducida, es corregida, es encaminada por lo que es la disciplina, aprenderá a evitar esto. Lo vamos a poder evitar. Estaba leyendo, hermanos, cómo es que en Deuteronomio, en el capítulo 21:20, Deuteronomio 21:20, se menciona el caso de cuando se suscitara algún joven, algún hijo de alguien que fuera una persona rebelde. La rebeldía, hermanos. Dice que ellos mismos tenían que sacar al muchacho al pueblo. Tenían que decir, nuestro hijo es una persona, pues, rebelde. Es un muchacho glotón. Y bueno, ellos, hermanos, tenían que sacarlo y tenían ellos mismos que denunciar a este muchacho. Mire lo que dice aquí la palabra. Deuteronomio 21:20. Deuteronomio 21:20. Dice, dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde. No nos obedece, es glotón y borracho. Note, cómo es de que, hermanos, la rebeldía tenía que cortarse de raíz. Y eran los mismos padres quienes tenían que sacar al muchacho. En estos tiempos, hermanos, probablemente diríamos, híjole, qué bueno que no estamos en esa ley. Sí, qué bueno. Pero la rebeldía, hermanos, sigue siendo grave. Nosotros no consideraríamos que sea de gravedad la rebeldía, hermanos, pero lo es. Nosotros debemos de comprender que es de gravedad la rebeldía. Y cuando nosotros como padres, como hermanos en la iglesia, no hacemos algo al respecto, hermanos, este mal, ¿sabe por qué tenían que hacer eso? Porque se esparcía, se regaba rápidamente. Entonces tenían que cortar de lleno, hermanos, con todo esto. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta sentencia luego sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Hermanos, necesitamos actuar cuando hay una indisciplina, obstinación. Sí, lo sé y así lo voy a hacer. Deberíamos, hermanos, de entender el por qué es importante la disciplina. Mire, es importante también porque cuando nosotros no aplicamos lo que es la disciplina, hermanos, no nos pronunciamos en favor de la disciplina, no de la disciplina personal, sino de la disciplina, hermanos, de la disciplina en favor de lo que es la iglesia, hermanos, siempre habrá murmuraciones. La falta de disciplina producirá murmuraciones. La falta de disciplina producirá chismes. La falta de disciplina, hermanos, nos moverá incluso a las mentiras. Hermanos, eso es terrible. Mire, porque quiero terminar, hermanos, déjeme mencionarle algo más. La disciplina va a desarrollar la indisciplina, desarrolla la irresponsabilidad, mientras que la disciplina desarrolla la responsabilidad. La disciplina, hermanos, va a desarrollar también el respeto por los demás. Se ha encontrado cómo es de que hay muchachos, niños, que les faltan el respeto a sus mayores. ¿Por qué cree? ¿Cómo cree que sean en casa? ¿Cómo cree que sean los padres? ¿Cree que le enseñen la disciplina? Yo lo dudo. No creo que sea el caso. Mire, la disciplina es importante porque va a desarrollar la honestidad. Nos va a mover a que seamos honestos. La disciplina nos va a ayudar a que tengamos un corazón puro. Y finalmente, hermanos, la disciplina producirá que seamos una iglesia fuerte, una iglesia como Dios espera que seamos. Hay mucho por qué deberíamos de buscar la disciplina. Mucho. Déjeme decirle que Dios espera que practiquemos esto. Por eso nos ha dejado la palabra escrita, para que nosotros procuremos leerla, escudriñarla, meditarla, memorizarla, para que nosotros la apliquemos a nuestras vidas. La próxima clase, hermanos, vamos a estudiar por qué no se practica la disciplina. Irónicamente, aunque sea un tema totalmente escritural, bíblico, hermanos, lamentablemente hay algunas actitudes que nos impiden practicar la disciplina. Y vamos a meditar la próxima clase, hermanos, en este tema. Hermanos, gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Les sigo pidiendo de su ayuda para poder llegar a más personas. Por favor, comparta esta publicación. No se quede solamente con ella. Hermanos, gracias y que Dios les bendiga grandemente.
iglesia de Cristo, oh ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Oh ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón, el dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana